Bueno, bienvenidos a todos. En esta ocasión, en esta segunda charla, les presentamos a nuestra nueva disertante. Ella es Rocío Loizaga, es doctora en biología, es investigadora adjunta del Laboratorio de Mamíferos Marinos del CONICET y es profesora de la Cátedra de Biología y Ecología de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos, perdón por la demora. Y les recordamos que esta charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. Y bueno, las preguntas las van haciendo en el chat y las vamos a responder al final de la charla. Así que Rocío, sin más, te dejo la palabra. Sí, se ve perfecto, Rocío. Tener en cuenta la longitud del rostro y el ancho de ese cráneo, y ellos plantearon un valor umbral, que por arriba de ese índice iban a pertenecer a una especie que va a ser la Delphinus delphis, y por debajo, al revés, perdón, por arriba va a ser Delphinus capensis, y por debajo de ese índice iba a ser Delphinus delphis. Este índice se desarrolló para una población del noreste del Pacífico. Y fíjense que a partir de ese índice se separaron estas dos especies y empezaron a aparecer un montón de otras controversias. ¿Por qué? Porque con solamente un índice morfológico basado en dos medidas craneanas, es como estábamos separando dos especies que tienen una gran plasticidad en coloración y en tamaño y en hábitos. Entonces fue un índice que en su momento sirvió, pero después muchos autores empezaron a ver que había otras formas de delfines comunes. Siempre tuvimos al delfín común como el de pico corto, que es el Delphinus delphis, y el delfín común de pico largo, el Delphinus capensis. Pero a raíz de estos dos morfotipos, en realidad, se empiezan a desprender varias subespecies. Por ejemplo, hoy por hoy también hablamos de la subespecie que está solo restricta al mar Negro, que es la Delphinus delphis ponticus. También aparecieron otras subespecies que son
las de pico extremadamente largos, que en un momento se asoció más al Delfinus capensis, pero después la Sociedad de Mamíferos Marinos y la Comisión de Taxonomía decidieron, en base a un montón de información, tanto genética como morfológica, empezaron a decir, no, me parece que en vez de ser una subespecie del capensis, en realidad es una subespecie del delfis. Entonces, ahora el Delfinus delphi tropicalis sería como el delfín común de pico extremadamente largo. Pero lo cierto es que es muy controversial la taxonomía, la manera de dividir estas especies. Muchos se aferran a este índice, pero con el avance de las tecnologías, el avance de poder acceder hoy a la metagenómica ha hecho que todas estas taxonomías que antes se basaban únicamente en unas pocas medidas, hoy se vean criticadas o donde realmente está pendiente una revisión taxonómica. Entonces, a raíz de todas estas dudas, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la especie que tenemos nosotros acá en el Atlántico Sudoccidental? ¿Cuáles serían las herramientas que tendríamos que utilizar como para poder intentar afinar un poco esa discriminación entre una especie y la otra, o si en realidad teníamos las dos especies viviendo en simpatría? Entonces, para eso empezamos a utilizar las herramientas genéticas. Yo le voy a dar un pantallazo muy general de los marcadores que estamos usando y de cómo estudiamos o cómo usamos estas herramientas genéticas. No voy a profundizar, pero si tienen alguna duda, después ustedes en las preguntas me consultan. Nosotros cuando empezamos a estudiar una especie, genéticamente lo que queremos cuantificar o lo que queremos estimar es el origen de esa variación genética, cuánta variación genética tenemos y cómo está distribuida en esa especie. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener un agente evolutivo que va a ser la selección natural, que va a ser la que va a estar actuando y le va a marcar los cambios a esta variación genética. Esta variación va a ser fundamental para que la especie pueda afrontar cambios climáticos, cambios de hábitat, cambios en la disponibilidad de las presas. Y fue tan importante el poder intentar captar esa diversidad genética que la IUCN directamente lo tomó ahora como un criterio para poder decir si una especie está amenazada o no y cuáles serían dentro de las categorías de amenaza, cuál sería la más indicada, teniendo en cuenta lo que ellos van a llamar el potencial evolutivo, lo que nosotros consideramos que es lo que se conoce, que es la capacidad de las especies de hacer frente a los cambios ambientales a raíz de su variación genética. Esta variación puede ser que todos sean iguales, ¿sí? Pero si la variación es homogénea, lo que no me va a permitir tener este potencial. Entonces, va a ser mucho más crítico poder recuperar especies si yo no tengo variación genética, ¿sí? Si yo tengo que que es muy homogénea, probablemente va a ser una especie que le cueste adaptarse a cambios en el ambiente, tanto físicos como disponibilidad de presas o enfermedades. Pero también puede pasar que cuando nosotros empezamos a estudiar esa variación genética, vamos a ver que no es homogénea, que está distribuida de alguna forma en particular. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que poner a pensar es ¿por qué? ¿Cuál es la restricción a ese flujo génico? ¿Por qué el sistema de apareamiento no es aleatorio y hay algunos individuos que seleccionan a otros? Entonces, esto va a ser indispensable poder determinar cuáles son las variables que influyen en ese flujo génico como para poder conocer la estructura de las poblaciones, los movimientos en estos grupos dentro de las poblaciones, identificar quizás alguna población que actúe más de fuente y el resto que sean las sumideros, como para ver un poco los patrones de filogeográficos, ¿no? Cómo se fue esa especie dibujando a lo largo del tiempo en un hábitat determinado. Pero ¿qué pasa con los mamíferos marinos? Lo cierto es que es muy difícil. Ustedes vieron la manada de delfines recién hace un rato en el video. Son animales que son
que tienen amplios rangos de distribución, con una gran capacidad de dispersión. Entonces eso hace que quizá la estructura genética uno esperaría que no sea tan fuerte, que esté ligada a otros tipos de condiciones que estructuran esas poblaciones. Y generalmente eso se da cuando aparece una amenaza. Aparece una amenaza, hay una respuesta ante esa amenaza y eso va a hacer que mi variabilidad genética se mueva y la estructura social de mi especie también va a ser crítica al momento de tener que afrontar una amenaza o un cambio en el hábitat. Por ejemplo, especies que yo tengo que están estructuradas como la orca, las delfines piloto o las pseudoorcas, donde la estructura social está centrada en las hembras, probablemente si yo tengo una actividad extractiva que remueva hembras, va a ser mucho más crítico que si yo removiera machos de esa estructura. En los pequeños delfines, como es el delfín común, ellos tienen la estructura social de fisión-fusión, los grupos se arman y se desarman a fines de alimentación o reproducción. Entonces, con lo cual, pensar que hay alguna barrera en nuestro mar que pueda estructurar a esas poblaciones o separar estas especies es difícil de pensarlo, pero bueno, es como el desafío para estudiarlas. Hay dos formas o dos grandes marcadores que nosotros utilizamos en genética. Uno de ellos es el ADN mitocondrial, que es un marcador haploide, quiere decir que no tiene recombinación, es de herencia directa de las madres. Entonces, en aquellas especies donde yo tengo una fuerte estructura matriarcal, es el marcador indicado. Pero también nosotros conocemos o sabemos que los mamíferos marinos en general, las hembras tienden a ser filopátricas. ¿Por qué? Porque tienen el costo de la gestación y el costo del amamantamiento. Entonces las hembras son de aferrarse o fieles a un sitio y se van quedando ahí y son los machos los que se mueven entre grupos para mantener esta variación genética tan importante que de manera heterogénea. Entonces, si yo utilizara el ADN mitocondrial, cualquier marcador del ADN mitocondrial, puede ser la región control, como puede ser el citocromo B, yo sé que voy a estar mirando una estructura estable a lo largo del tiempo, un marcador que tiene una tasa de mutación muy baja. Entonces yo voy a poder conocer los patrones de dispersión de estos grupos y voy a poder captar los procesos microevolutivos, que son estos pequeños cambios que surgen por mutación, por acción de la selección natural, en mi variación genética, que hace que mi especie se estructure o se diferencie, se segregue de otra. También es un marcador que me puede permitir ver historia demográfica de las especies, porque como es una tasa de mutación muy lenta, yo puedo inferir procesos demográficos, por ejemplo, cuellos de botella, expansiones poblacionales, que quedan marcadas en el genoma, entonces yo lo puedo captar con este marcador y reconstruir y quizás buscar, por ejemplo, en el caso de los pequeños cetáceos, y acá en el mar argentino, muchas de sus especies tuvieron una gran explosión poblacional después del último máximo glacial. Entonces nosotros podemos asociar un cambio físico con una explosión poblacional en una especie. Entonces esto, ¿de qué me sirve saberlo? Porque yo puedo predecir o podría utilizar esos modelos como para poder predecir en un escenario de cambio climático cómo responderían las especies que ya respondieron a otro evento. Entonces realmente es un marcador muy utilizado, muy sencillo de utilizar, con lo cual nosotros lo usamos mucho. ¿Cómo lo usamos? También, ahora vamos a hacer un poquito de laboratorio, pero también el otro marcador que nosotros queremos ver cuando estudiamos genética de poblaciones es los loci de microsatélites, que son marcadores nucleares. ¿Qué quiere decir que son nucleares? Que es diploide. Yo voy a tener la historia de la hembra y del macho de ese mismo individuo. Es una herencia biparental, entonces yo puedo traquear los patrones de dispersión o cómo está estructurada mi población a partir de estos marcadores nucleares. Tiene una elevada tasa de mutación, con lo cual a mí me permite poder ver cambios más recientes que si yo
voy y uso únicamente el ADN mitocondrial como fuente de información, voy a estar en los cientos de miles de años, pero con los microsatélites estoy en 1000, entonces, o 1000, 10.000, entonces me permite poder captar cambios en mi variación genética debido no sé, a un cambio de disponibilidad de presas por un conflicto con pesquería, podría ser, porque tiene esa elevada tasa de mutación, lo cual me permite ver procesos evolutivos a corto plazo. Hoy por hoy se está utilizando la Next Generation Sequencing, que es una máquina que es muy interesante. Podemos llegar a tener entre 60 y 70 marcadores de microsatélites para una sola especie, se diseñan, son especies específicos, con lo cual el nivel de información que yo puedo llegar a obtener es mucho más importante y más relevante si tengo únicamente la historia del ADN mitocondrial. Pero a fines de estudiar la genética y a fines de entender la variación genética en las especies, yo me tengo que pensar qué es lo que quiero responder y cuál es el marcador más adecuado para contestar esa pregunta. En el laboratorio, cuando nosotros queremos arrancar con estos análisis, se extrae el ADN, estos son geles de electroforesis. Acá en este se ve es una extracción de ADN, el ADN es muy bueno, tiene con mucho peso molecular, con lo cual me va a permitir a mí poder hacer muchos ensayos. Acá después ya, por ejemplo, les puse la amplificación de la región control del ADN mitocondrial. En mamíferos marinos se utiliza mucho la región control o el citocromo B. Y después, una vez que uno logra estas bandas tan lindas, lo manda a secuenciar, obtiene la secuencia, se alinea en una matriz y comienza el análisis de los datos ya con las secuencias limpias y todo lo que viene para generar los haplotipos y ver las frecuencias de esos haplotipos en mis diferentes localidades, si tengo alguno que es más frecuente que el otro. Probablemente aquel haplotipo que sea más frecuente va a tener una ubicación más ancestral con respecto a los otros. Entonces es como un pequeño pantallazo a lo que uno tendría que hacer como para llegar a esos datos. Otra ventaja que nosotros podemos tener con la genética o con estos marcadores moleculares es que probablemente no, muchas veces nosotros no conocemos el sexo de los individuos, sino vara muerto en una playa. Si yo estoy tomando muestras de animales de vida libre, sobre todo en delfín común, en delfín oscuro, en delfín austral, es muy difícil determinar el sexo en el campo. Entonces la genética nos viene a dar una mano para poder sexarlos molecularmente. Este es un gel de electroforesis de vuelta, estarán muestras tomadas por biopsia, ahora les voy a mostrar cómo se toman. Y la banda de arriba es el cromosoma X y las dos bandas es el X y es el Y. Entonces yo en esta muestra de estos individuos sé que tengo 3 machos contra 7 o 8 muestras. Entonces realmente nos ayuda un montón. Pero bueno, volviendo al delfín común, nosotros teníamos esta duda, como les contaba al comienzo, de decir, bueno, ¿qué especies tenemos? ¿Cómo las definimos? ¿Utilizamos el índice? ¿Buscamos algún marcador que me responda? Entonces, en un trabajo de colaboración de muchos investigadores, colectamos muestras de piel a lo largo de todo el Atlántico Sudoccidental y se compararon con muestras que ya estaban en el banco de genes, en el GenBank, y lo que hicimos fue amplificar una porción del citocromo B. Pero además lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a tener todas las secuencias, ¿y por qué no medimos a ver el índice si realmente nos puede ayudar acá en el Atlántico a separar o no las especies de Delfinus en nuestras costas? Entonces, ¿nosotros qué vimos cuando amplificamos ese citocromo B? El citocromo B, acuérdense que solo estoy viendo la herencia de materna, ¿sí? No tiene cruce con los machos. Esto estoy viendo bien toda la historia, como si fuera la historia de las hembras en esta población.
Entonces, lo que hicimos fue colectar muestras, juntamos todos, nos medimos el índice de Perrin y dijimos, bueno, a ver qué nos contestan estos datos que encontramos. Y lo que nosotros encontramos, por ejemplo, es que en el Atlántico Sudoccidental había mucha más diversidad génica de la que estaba reportada. También vimos que este es un gráfico donde está el índice rostral, que era la longitud del rostro dividido por el ancho cigomático, y el RJ es Río de Janeiro, Río Grande do Sur y Argentina. Fueron los pocos cráneos que pudimos medir. Y lo que vimos es que los de toda la región de Brasilera, como se llama la tropical, siguiendo el índice de Perrin, serían Delfinus capensis, y en Argentina serían Delfinus delphis, excepto por dos individuos, uno que, si ustedes se dan cuenta, está casi que en el límite, en el umbral, serían más probable de encontrar las dos especies, si nosotros solo nos quedaríamos con la información de Perrin, ¿sí? Voy, mido los cráneos, dos medidas, y si va por encima del 1.5 es Delfinus capensis, si está por abajo de ese umbral es Delfinus delphi. Es controversial el índice, pero se hace y nos dieron estas dos especies. Pero después nosotros lo que encontramos, no se queden con el árbol porque es un lío y no se va a ver tampoco, pero simplemente les quería mostrar que Delfinus delphis, que es todo el cuadrado, el rectángulo este verde que está acá, está todo representado por Delfinus delphis, y solo acá hay un grupo bien cohesivo, bien conservado, que es de muestras de Delfinus capensis del noreste del Pacífico, que es donde Perrin desarrolló este índice. Entonces, ¿qué podemos concluir de los datos morfológicos y de los datos moleculares? De los datos moleculares podemos decir que el Delfinus delphi está a lo largo de toda la región, sin importar las localidades, está a lo largo de todo nuestro Atlántico Sudoccidental. Que hay varios individuos del morfotipo de delfín común de pico largo en el noreste del Pacífico, bien conservado, que es lo que ya estaba descrito. Que hay haplotipos compartidos entre, o sea, hay variación, hay un grupo, un linaje que se comparte entre las dos especies, que incluye a todas las localidades del Atlántico Sudoccidental. Probablemente el Delfinus delphi punticus, que es el del Mar Negro, por distancia y por las características de ese mar, está mucho más segregado, más lejano de nuestras poblaciones. Y lo más interesante es que pudimos captar la presencia del Delfinus tropicalis, por ejemplo, que es la subespecie del Delfinus delphis ahora. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que en realidad, si nos basamos solo en la variabilidad genética del citocromo B, tenemos una única especie, que es el delfín común de pico corto, que es el Delfinus delphis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los datos morfológicos, los individuos que a nosotros nos daban como Delfinus capensis, en realidad tenían la información génica de un Delfinus delphis. Entonces, lo que nosotros propusimos en este trabajo es que en el Atlántico Sudoccidental, por lo menos hasta el momento, que nosotros utilizamos un único marcador, hemos probado otros, pero los resultados no fueron consistentes, pero basándonos en la variación génica del citocromo B, en el Atlántico Sudoccidental nosotros tendríamos a Delfinus delphis, y proponemos una única especie para esta zona. Con lo cual ahí ya teníamos resuelto bastante el poder seguir avanzando, porque una vez que nosotros ya conocemos cuál es nuestra especie o cómo la vamos a llamar, es mucho más fácil poder decir, bueno, ahora, ¿dónde me centro? Si ya tengo lo macro, me voy a lo micro, ¿sí? Me voy a mis poblaciones más locales. Entonces, ahí nos empezamos a pensar, bueno, ¿qué otras herramientas podría utilizar más allá de las herramientas génicas? ¿Cuáles podrían ser las otras herramientas? Y bueno, una de las grandes herramientas que está utilizando ahora son los marcadores biogeoquímicos. Los marcadores biogeoquímicos son elementos que están en la naturaleza, que nos permiten a nosotros identificar
ciertas características, que ahora las vamos a ver. Dentro de los marcadores biogeoquímicos están los isótopos estables, los ácidos grasos, los aminoácidos, los isótopos estables de compuestos específicos de aminoácidos. Hay una diversidad enorme de marcadores biogeoquímicos y lo ideal siempre es intentar utilizar varias fuentes de información, no quedarse únicamente con una. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué queremos conocer los marcadores biogeoquímicos o cómo quedan registrados los marcadores biogeoquímicos en mis individuos, en mi especie de bajo estudio? A través de la dieta, a través de la ecología trófica. Entonces, como para un pantallazo general, la ecología trófica en general en mamíferos marinos siempre se estudiaba a raíz de animales que se hallaban muertos en costas, ¿sí? Lo que se hacía era se hacían las necropsias, se sacaba el estómago y a partir de ahí se identificaban las especies presas de mis predadores, tanto cetáceos como pinípedos. También estaba el análisis de fecas. El análisis de fecas se utiliza mucho con pinípedos por la facilidad que tienen de que pasan parte de su ciclo de vida en tierra. El lavado de estómago fue hace muchos años una herramienta para poder aproximarse al estudio de la ecología trófica. Y también, por supuesto, las observaciones directas, ¿sí? Las observaciones comportamentales. Pero ¿qué pasa con las observaciones comportamentales? Si yo estoy arriba de una embarcación viendo delfines comiendo, estoy viendo lo que pasa en superficie, yo me estoy perdiendo lo que está pasando por debajo. Entonces yo puedo intentar ver el comportamiento de forrajeo, pero quizás me faltaba la especificidad de cuál era la presa la que estaban predando esos animales. Entonces, a raíz de, nuevamente, la tecnología, aparecen los isótopos estables como una herramienta, como un biomarcador para poder utilizar y determinar la dieta de estos individuos. Después de los isótopos estables aparecen, o casi en simultáneo, los ácidos grasos. Hoy por hoy el metabarcoding es una herramienta súper útil, que lo que se hace es se toma una porción de ese estómago o de esa feca y se amplifica toda la información genial que haya quedado ahí. ¿Por qué? ¿Por qué queremos saber eso? Porque en general los estudios de dieta tradicionales de feca o de contenidos estomacales estaban sesgados a aquellas presas que me dejaban una parte dura en mi estómago, por ejemplo, un pico de un calamar, el otolito de un pez, pero todas las especies que la digestión desintegraba, yo me las perdía porque no llegaba a ver esa parte dura. Entonces generalmente la dieta estaba como un poco sobreestimada hacia estas especies que me dejaban, que dejan restos duros, como se llama en la literatura. Entonces, los biomarcadores o el metabarcoding lo que hacen, la gran ventaja que tienen sobre la dieta tradicional es el poder captar aquella diversidad de presas que yo no las estoy viendo bajo lupa. Entonces, realmente han venido a ayudar un montón. Pero también tienen, así como tienen su ventaja, tienen su desventaja. Porque la gran ventaja que tenía la dieta tradicional es que yo conozco especie específica mi presa. Yo sé, abro un estómago, veo un pico de calamar, ese pico de calamar va a ser específico de una especie de calamar. O los otolitos lo mismo, ¿sí? Entonces yo puedo asignar frecuencia de ocurrencia de esa presa, importancia de esa presa, fehacientemente porque la estoy viendo. Los isótopos estables, lo que puede pasar es que muchas presas que explotan de la misma manera el hábitat tengan las mismas señales, entonces me puede llegar a confundir entre si yo quiero el detalle de la presa particular especial. Por eso siempre, en general, cuando uno hace un estudio de ecología trófica, lo que hace es sumar las dos, ¿sí? Yo tengo mis estómagos, tengo mis muestras de biopsia, por ejemplo, entonces puedo comparar la información que me da la dieta tradicional y la dieta basada en los biomarcadores. Pero bueno, para que entiendan un poco qué son los isótopos estables, porque uno se queda un poco
¿Cómo lo mido? ¿Qué son? ¿De dónde aparecen? Y bueno, son elementos, son átomos que tienen diferente forma, que tienen igual cantidad de electrones y de protones, pero al tener diferente cantidad de neutrones tienen diferente masa atómica, con lo cual me permite discriminarlos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el carbono tiene el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 12 y el carbono 13 yo voy a tener mi isótopo liviano, que va a ser el 12, y mi isótopo pesado, que va a ser el 13, ¿sí? Al tener diferente masa atómica van a reaccionar de diferente manera, entonces se van a incorporar de diferente manera, entonces yo voy a utilizar esa diferencia para poder entender las relaciones entre la presa y el predador, por ejemplo, o entender, captar de dónde proviene esa fuente de carbono para poder diferenciar entre zonas en el mar, por ejemplo, también. ¿Y por qué son estables? Porque no se alteran a lo largo del tiempo, ¿sí? Son estructuras subatómicas que se mantienen constantes, estables. Le puse el carbono 14 es radioactivo, lo utilizamos para datación, no lo vamos a utilizar como herramienta, como biomarcador, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los isótopos estables que tengo? Están en la naturaleza, están en el mundo, están en la Tierra, están en todos lados. Son elementos que, si volvemos un poco a química general o a las bases de nuestra química, agarramos la tabla periódica y vamos a ver que tenemos el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el estroncio, como algunos marcadores, como unos isótopos estables que nosotros comúnmente utilizamos cuando trabajamos con cetáceos. Pero, ¿qué lo hace tan fácil de utilizar? ¿Qué lo hace como una herramienta útil para estos estudios? Es que son muy abundantes. Y sobre todo son mucho más abundantes los isótopos livianos que los isótopos pesados. Si nosotros pensáramos en una persona de 50 kilos, en general, una persona promedio de 50 kilos, nosotros básicamente somos carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Porque somos carbono y agua en nuestro cuerpo. Entonces, fíjense que en esa persona de 50 kilos, el carbono 12 representa casi hasta el 11,4 kilogramos, el oxígeno 30, el hidrógeno 5, entonces son muy abundantes, están muy como incorporados en nuestro metabolismo. Entonces son muy útiles para analizarlos. ¿Cómo los vamos a distinguir o cómo los vamos a medir? Siempre se van a comparar con una fuente, con un estándar, ¿sí? El carbono, y nosotros generalmente usamos el carbono y el nitrógeno. Lo mismo pasaría si usáramos el azufre o el oxígeno. Siempre voy a medir la relación entre el carbono pesado y el carbono liviano de mi muestra, o sea, de mi individuo, con respecto a ese estándar. Y son tan chiquitas, son tan... es tan poca la composición que generalmente se utiliza las partes por mil, ¿sí? Para poder llevar alguna diferencia que me permita comparar con ese estándar. Entonces, siempre que yo hable de un valor de carbono 13 de un delfín oscuro o de un delfín común, sé que voy a estar hablando de la relación que voy a tener entre el pesado y el liviano con respecto a una muestra, ¿sí? A un estándar, perdón. Multiplicado por 1000 para que sea más fácil de analizar o más intuitivo de verlo. Pero ahora, ustedes se están preguntando, ¿sí? Muchos átomos, ¿y esto de dónde viene? ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo está dentro de mi cuerpo? Bueno, es metabolismo, es una dieta. Cuando empiezo a comer una comida y cambio de comida, yo ya estoy incorporando en mi dieta ese carbono pesado o ese carbono liviano, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se van a incorporar? Y va a depender del tejido que yo esté mirando, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo la incorporación isotópica en una uña, en el pelo o en el músculo. Y esa incorporación, ese tiempo de incorporación, va de lo más rápido a lo más lento dependiendo del tejido. Por ejemplo, si yo quiero medir el cambio de una dieta A a una dieta B en el momento, voy a buscar un tejido metabólicamente activo que se recambie continuamente, como por ejemplo la respiración o el plasma. Si yo tomara una muestra de sangre, separo plasma, ese plasma me da la información en días de cambio de mi dieta. Después el músculo ya incorpora entre 3 y 6 meses, o sea, yo voy a enganchar, voy a estimar ese cambio de dieta o quién es la presa que me está aportando esos valores. Si miro el músculo, entre 3 y 6 meses, dependiendo de la especie. Y si yo utilizara una muestra de hueso, en realidad lo que yo voy a estar viendo va a ser la incorporación a lo largo de toda la vida de ese animal. Ahora después lo vamos a ver con un ejemplo con los delfines comunes, como para que lo entiendan un poco más. Pero básicamente es yo cómo incorporo mis isótopos estables a raíz de la dieta, a raíz de mi metabolismo. Más rápido o más lento, dependiendo del tejido que yo voy a utilizar, el tejido que yo voy a analizar para responder una pregunta en particular. Por ejemplo, si yo tendría que buscar o yo quiero ver si hay cambios estacionales en el patrón de forrajeo de los delfines comunes, probablemente lo que busque es un tejido de piel o músculo, porque me va a estar marcando la incorporación de esos isótopos estables en los últimos 4 a 6 meses. Ahora, si yo quiero ver el hábito alimenticio o el hábito o el uso de hábitat de una especie, probablemente utilice el hueso porque me incorpora todo a lo largo de la vida de ese animal. También tenemos otro tipo de tejidos, por ejemplo, los pelos y las plumas, que son metabólicamente inertes y tienen un periodo de tiempo muy corto. Entonces, le puse el ejemplo del elefante acá, porque el elefante, después de su etapa reproductiva, acá, Península Valdés, por ejemplo, se va al talud a alimentarse, hace su viaje de forrajeo. Vuelve a la colonia y realiza la muda. En la muda cambia radical todos los pelos. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro esos pelos de esa muda, me van a estar reflejando los viajes de forrajeo que hizo previo a la llegada a la colonia para mudar, ¿sí? Entonces, también tengo que tener en cuenta lo que les decía recién, depende de la pregunta que yo quiero contestar, va a ser el tejido que yo voy a utilizar para contestar esa pregunta. También tenemos los otros tejidos que son los acreacionales. ¿Qué quiere decir? Que están, que crecen a una tasa constante. Por ejemplo, acá yo les puse, es una nutria, esta es la base, esta es la punta. Esto es lo nuevo, esto es lo más viejo, ¿sí? El bigote va creciendo a una tasa determinada. Si yo conozco la tasa de crecimiento de ese bigote, puedo determinar el carbono o el nitrógeno en esa fracción, como están acá abajo, yo les puse el número del segmento, de la base a la punta. Si yo mido mis isótopos, el negro es el nitrógeno y el carbono es el gris, yo puedo tener la señal de ese individuo. Por ejemplo, si yo sé que el bigote tarda 1 año en crecer, bueno, y yo conozco esa tasa de crecimiento, bueno, yo puedo saber cuáles fueron sus cambios a lo largo de ese año. Eso me permite reconstruir trayectorias. Esto también se utiliza mucho, por ejemplo, con las barbas de las ballenas, que pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Yo voy a tener lo recientemente incorporado en la base de la barba y lo último, lo más viejo, en la punta de la barba. Entonces yo conozco la incorporación, la tasa de crecimiento de esa barba, yo voy a poder saber, por ejemplo, un viaje de alimentación de una ballena franca, ¿sí? Pero repito, es muy importante tener en claro qué quiero contestar para poder utilizar mis biomarcadores, porque de eso va a depender el tejido que yo elija para muestrear.
Entonces, esto es lo que veníamos más o menos charlando recién. ¿Qué queremos saber? ¿Cómo lo vamos a responder? Y siempre pensar en el ciclo de vida de los animales, ¿sí? Si yo no conozco la biología, si no conozco los aspectos generales, probablemente utilice mal el tejido o la respuesta o la pregunta que yo quiero realizar quizás no es la más apropiada, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta el poder elegir el tejido correcto para contestar esta pregunta. Ahora bien, ¿qué nos dicen los isótopos estables? Porque hasta ahora, listo, fuimos, yo sé que es un átomo, que tiene diferente masa, que se incorporan distinto en mi metabolismo y depende de mi tejido, pero bueno, ¿qué información me dan estos biomarcadores? El carbono me separa ambientes. Entonces, yo sé que el carbono 13 es un muy buen indicador de hábitat. Entonces, yo voy a poder discriminar a aquellos individuos que pasen su tiempo en un ambiente pelágico oceánico a un ambiente bentónico costero, por ejemplo, ¿sí? Si yo aumento los valores del carbono, me voy más hacia a un valor bentónico costero. Si tengo un valor menos negativo, porque el carbono es semi-negativo, voy a estar en un ambiente pelágico oceánico. Y el nitrógeno es muy importante porque nosotros cuando trabajamos con mamíferos marinos, sobre todo en los odontocetos, nosotros sabemos que son predadores tope, ¿sí? Predadores que están en la cima de la cadena trófica y hacen uso de toda esa trama trófica, porque no es únicamente una cadena, porque una cadena sería si yo tengo mi presa, mi predador y mi otro predador. Por ejemplo, fitoplancton, zooplancton, ballena. Eso es una cadena. Ahora, si yo a esa cadena le pongo a la ballena una orca que venga a predar, al zooplancton le pongo un pez que se come el zooplancton, ya estoy hablando de trama trófica, ¿sí? Entonces yo con el nitrógeno lo que puedo ver es qué nivel de la trama trófica está la especie que yo estoy estudiando. Entonces vamos a tener al nitrógeno 15 como un buen indicador de nivel trófico y al carbono 14, perdón, el 13 como un buen indicador de hábitat. Entonces nosotros vamos a tener, acá le puse una trama trófica marina, tenemos el fitoplancton, tenemos zooplancton, tenemos peces y delfín, y yo voy a saber que cada cambio en mi nivel trófico te da más o menos aproximadamente entre 3.4 partes por mil, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que entre el zooplancton y los peces hay un 3.4 partes por mil de diferencia, ¿sí? Y así me voy a ir para arriba, para arriba, para arriba, aproximadamente en 3.4. Y en el carbono, si yo me planto en el carbono, que es el eje de las X, lo que voy a mirar es cuál es el origen de ese carbono, ¿sí? En el mar hay dos formas de captar carbono, o es por el fitoplancton o es por macrófitas. No hay muchas más. ¿Y qué pasa? Esas dos fuentes tienen una señal determinada, específica de carbono. Entonces yo puedo asociar mi fuente de carbono, o sea, dónde estuvo mi animal comiendo, conociendo la señal del carbono en la piel, por ejemplo, de los delfines. Ahora, una de las ventajas que tiene el uso de los biomarcadores es poder utilizarlos para, como decía antes, poder inferir la dieta cuando yo no veo qué está pasando en el mar. Entonces yo puedo asumir que la composición química de las presas queda registrada directamente en mi predador, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un delfín que come 100% de este pez, mi delfín va a ser el reflejo directo. Si tengo una dieta netamente de calamares, mi delfín me va a mostrar esa señal directa. Y si tengo una dieta mixta, mi delfín va a ser una mezcla de mis dos presas más predominantes. Entonces, ¿nosotros somos lo que comemos así directo, reflejado, derecho? No. No es tan fácil. Nosotros somos los que comemos más un factor de discriminación trófica, que es el que mostramos antes, ¿sí?
El factor de discriminación trófica va a ser el que me lleve de un nivel trófico a otro y yo solo tengo que conocer para poder corregir mis valores de la presa al predador. ¿Sí? Es un supuesto muy fuerte y que nosotros tenemos que cumplirlo para que la estimación de nuestra dieta sea lo más precisa posible o lo que refleje más fielmente la realidad. Otra de las ventajas que nos permite conocer, porque ya sabemos que el carbono me da el ambiente, el nitrógeno me dice dónde estoy, yo puedo determinar esa contribución de mi carbono y mi nitrógeno a la dieta, al uso de los recursos de mi especie. Entonces, Seth Newsom en el 2007 tomó el concepto de nicho ecológico, que el nicho ecológico está basado en dos ejes, un eje que es el trófico y el otro eje que es el del hábitat, y eso me definía el nicho ecológico de la especie. ¿Sí? Entonces, lo que hizo fue tomar ese concepto y decir, bueno, si el carbono me da el hábitat y el nitrógeno me da el uso de recursos, yo podría aproximarme al nicho ecológico, que es muy difícil de medir, usando el carbono y el nitrógeno de mis especies, de mis individuos, ¿sí? Entonces, él define el nicho isotópico. Que el nicho isotópico, ¿qué nos va a permitir conocer? Por ejemplo, si hay ambientes que son generalistas, y si hay ambientes que son más especialistas. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque a raíz de esta definición del nicho isotópico, fíjense que genera un mismo hipervolumen de lo que había planteado Hutchinson. O sea, nosotros acá estamos viendo lo que come y dónde come, ¿sí? Esto me define el delta espacio, que nosotros le llamamos, va a ser nuestro nicho isotópico. Entonces, tomando esa definición, lo que hicieron fue determinar un programa, un análisis estadístico que me dice, bueno, cuán grande o cuán chico va a ser ese área, va a ser ese nicho, ¿sí? Entonces, si yo conozco ese tamaño de las áreas, yo voy a saber, por ejemplo, si es un consumidor generalista o un consumidor especialista. También lo que puedo ver es si dos consumidores se solapan. Si, por ejemplo, el delfín común comparte recursos con el delfín oscuro, yo puedo saber cuánto es el grado de solapamiento entre especies. Entonces, realmente los isótopos estables vinieron a solucionar un montón de conceptos teóricos que eran muy difíciles de medir, porque para medir el nicho ecológico nosotros tenemos que medir todas las variables físicas, todas las variables tróficas, y es imposible porque sobre todo trabajando en mamíferos marinos, en cetáceos sobre todo, que pasan el 100% de su vida en el mar, no sabemos, no llegamos nunca a ver la totalidad de todo lo que ellos son capaces de hacer. Entonces siempre agarramos pequeñas fracciones y en eso reconstruimos un poco el conocimiento de las especies. Entonces, este tipo de marcadores del carbono y el nitrógeno lo que nos hizo fue poder acercarnos un poco más a definir, por ejemplo, el nicho, el área en la que se desarrolla una especie. Para eso yo tengo que tener ciertas condiciones y una de esas es que yo puedo distinguir presas A, presa B, son completamente distintas. Si tengo A y B más o menos parecidas, no los puedo utilizar. El tejido analizado, volvemos a lo que charlábamos antes, el tejido analizado va a ser fundamental porque yo no voy a poder comparar el carbono y el nitrógeno de un delfín oscuro de piel y el carbono de nitrógeno de una orca. Si yo quiero ver, por ejemplo, si la orca se solapa con el delfín oscuro, el delfín común. Entonces, el tejido tiene que reflejar el periodo que yo quiero ver y que se refleje en las dos especies por igual. Y el otro supuesto que tiene, que es muy difícil de cumplir, pero nosotros lo vamos a asumir, y es que el baseline, quiere decir la base del ecosistema, es constante. ¿Qué quiere decir que es constante? Que todos los cambios que yo voy a ver van a ser productos del el uso diferencial de mi predador a esa presa, o el uso preferencial de ese predador a un hábitat.
y no tiene que ver con que de un año para el otro desapareció la presa más importante por la pesca, no sé. O vino una temporada del Niño y me quedé sin presas. Yo tengo que asumir que mi base del ecosistema es constante para poder aprovechar y para poder asegurarme que esos cambios son realmente cambios directos. Los isótopos estables, el carbono y el nitrógeno, que es lo que estamos hablando ahora, muchas veces nosotros nos quedamos con que hay cambios y realmente te queda la duda si tiene que ver con un cambio fidedigno de la especie a una estrategia o realmente hubo un cambio en el ecosistema. Hoy por hoy eso se puede resolver utilizando los compuestos específicos de aminoácidos, que eso puede ser para otra charla, pero se los cuento rápido. Eso, si yo mirara los aminoácidos, hay aminoácidos que pasan del predador a la presa del ambiente sin ninguna discriminación, pasan directo. Entonces yo puedo tener la señal de mi ecosistema midiendo esos aminoácidos base. Pero bueno, a fines de esta charla, nosotros vamos a asumir que nuestra línea de base es constante. Entonces, nosotros ya veníamos resolviendo que la especie que tenemos en el mar argentino o en el Atlántico sudoccidental es la Delphinus delphis. En Argentina sabemos que se distribuye desde los 38 hasta los 44 grados sur. Hay una estimación de abundancia, no es muy actual, pero se estima alrededor de 9.000 individuos para el norte de Patagonia y 5.000 para la provincia de Buenos Aires, pero hay que tomarlos con cierta pinza porque estos resultados están sesgados a la franja costera, ¿sí? Porque estas estimaciones de abundancia se hicieron a partir de vuelos aéreos. Vuelos aéreos que van bordeando la costa, tienen observadores y van contando 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, como es el Delphinus delphis, una especie que es capaz de explotar hábitos costeros como oceánicos, quizá mi abundancia está subestimada porque yo no llego a contar los que están lejos de la costa. Pero como para tener una noción de cuántos individuos hay en nuestra costa, a fines prácticos de conservación, son este tipo de estimaciones las que uno utiliza. Es una especie que está catalogada como preocupación menor, sí, porque lo cierto es que sus grandes amenazas hoy por hoy es la pesquería de anchoita en el norte de Buenos Aires y la prospección sísmica, pero es una especie que con los números poblacionales estables, sin grandes amenazas, realmente no tiene ninguna amenaza directa como para catalogarlo en alguna categoría más crítica. Entonces lo que nosotros queríamos saber es si los delfines que yo tengo, con los delfines comunes, que están desde Mar del Plata hasta acá, hasta el norte de Patagonia, estaban estructurados o no. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a muestrar. Entonces hicimos un trabajo se colectaron muestras de biopsia en Mar del Plata y en Necochea. Esto fue yo le puse San Matías Offshore a porque es una captura incidental de un barco en la zona ahí del Rincón, del mar salvaje, que se capturaron muchos individuos. Entonces nosotros teníamos una muestra importante en el laboratorio de esa captura, entonces pudimos tener como un área de muestreo intermedia y después tuvimos de vuelta biopsias en el Golfo San Matías. Ustedes se preguntarán cómo tomo la biopsia, qué son las biopsias. Entonces lo que hicimos fue, diseñamos un palo que en la punta tiene como una agarradera de aluminio y tiene estas puntas que se enroscan y se desenroscan, que cuando los animales se aproximan a la embarcación, se les toma una pequeña biopsia. También estas puntas se pueden adaptar a flechas para utilizar o rifles o ballestas para tener un muestreo un poco más de los individuos que están más lejos, no tan pegados al barco. Acá les pongo un videito para que vean.
Ahí van los delfines, fíjense, surfeando en la prueba de la embarcación. Este es el palo y ahí golpeo y sale la muestra. Y eso se enrosca, se desenrosca y vamos cambiando entre individuo y individuo. Y en esa muestra de biopsia yo lo que obtengo es la piel y la capa superficial de grasa. Entonces lo que nosotros hacemos es a ese pedacito de piel, lo que la dividimos, la mitad de esa piel se guarda como una muestra backup y la otra mitad se divide, un cuarto para los análisis genéticos y un cuarto para los análisis de los biomarcadores. Entonces, yo tomé esa piel, esas muestras de piel, porque quería ver en un tiempo corto si los delfines estaban estructurados o no, porque no es muy difícil encontrar delfines varados a lo largo de toda la costa, poder tener un número representativo considerable para poder comparar. Entonces tomamos muestras de piel y a partir del carbono y del nitrógeno, fíjense en el eje de las X tengo el carbono, en el eje de las Y tengo el nitrógeno, yo reconstruí un poco la ecología trófica, la dieta de estos delfines comunes. Los circulitos son delfines que estaban en la zona ahí del rincón, los que estaban por fuera, lo que se le llama el Salmatía offshore. Las crucecitas es la costa bonaerense. Y fíjense que las muestras de las presas, que más se solapa con todos mis individuos es la merluza, la anchoita y el calamar argentino. Si yo ahora pongo esas mismas muestras o muestras muestreadas en el Golfo San Matías, también son los delfines del Golfo San Matías, como que tenía muestras que no me daban mucha información, había algo acá que no estaba bien. ¿Por qué? Porque siempre mis presas tienen que, como en la anterior, mis presas tienen que como estar solapadas a mi predador. Entonces cambiamos de presas, le pusimos presas de plataforma continental, no tan costeras, y de vuelta fue la anchoita, el pampanito y el olivo como las tres especies que más estarían explotando en el Golfo San Matías. Entonces fíjense, acá yo traduje esos gráficos que veíamos recién, estos dos gráficos que veíamos de valores de señales de carbono y nitrógeno de mis individuos con mis presas, lo traduje a cuánto contribuye a mi dieta cada especie. Entonces, por ejemplo, en la costa bonaerense yo sé que la merluza es la que casi en un 80% contribuye a la dieta del delfín oscuro, del delfín común, perdón. En el intermedio, en la zona ahí del Rincón, al sur de provincia de Buenos Aires, el 60% sería merluza y tendríamos un 15, no llegaría a los 20, de anchoita. Y si nos centramos en el Golfo San Matías, vemos que es la anchoita la que se lleva casi el 40% de contribución de la dieta. Entonces, yo puedo conocer cuánto contribuye a mi dieta cada presa. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una pesquería, tanto de merluza como de anchoita, asociada. En esos lugares yo puedo ver que ahí podría haber un potencial problema de solapamiento de presas, ¿sí? Entre una actividad antrópica y los delfines. También nosotros sabíamos que en el Golfo San Matías hay solapamiento con el delfín oscuro. El delfín común, recordemos, está todo como en la zona norte de nuestro mar, y el delfín oscuro en todo lo que es Patagonia Centro y Sur e Islas Malvinas. Entonces, un estudio de hábitat, donde se midieron la ocurrencia de los delfines, a cuántas veces yo veía a esos delfines, le asociaron variables de hábitat, temperatura y salinidad. Y, por ejemplo, la temperatura, lo que nos mostró fue que los delfines comunes preferían áreas más asociadas a temperaturas más cálidas, que serían como el norte del Golfo San Matías, y que el delfín oscuro estaría como un poco más asociado a las temperaturas frías, más al sur en el Golfo San Matías. Entonces nosotros dijimos, bueno, si están segregados en el hábitat, pero nosotros sabemos que en el San Matías comen anchoita, y el delfín oscuro come mucha anchoita, es como su presa principal. Entonces dijimos, ¿estarán segregados también en el uso del recurso trófico?
Entonces tuvimos la oportunidad de poder muestrear una manada mixta de delfines comunes y de delfines oscuros. Tomamos muestra de piel, determinamos el carbono y el nitrógeno, y lo que hicimos esta vez no fue contribuciones, sino ver el área de ese nicho para ver si se solapaban o no en el uso de los recursos tróficos. Y fíjense que no se solapan. El delfín común estaría casi que un nivel trófico arriba del delfín oscuro. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que esta segregación en el hábitat y en el uso de los recursos tróficos favorece a que puedan vivir en simpatría, ¿sí? No es que uno come por el otro, pero en líneas generales, en su hábito alimenticio en general, unos comen unas presas y otros comen otras, no hay competencia entre estas especies, con lo cual pueden vivir tranquilamente en simpatría. Acá yo les puse, le agregué un poco más de datos. Fíjense que acá tenemos los mismos de los puntitos negros en la costa de Buenos Aires, los triangulitos es la costa sur de Buenos Aires, la cruz verde es el Golfo San Matías, y después tengo las cruces azules del Golfo San José, que es uno de los golfos que rodea la península Valdés. Los triangulitos, estos violetas, son del Golfo Nuevo. Y los rombos celestes fue un varamiento masivo que les voy a contar que tuvimos acá en el 2018. Entonces lo que me pregunté fue, ¿los puedo seguir separando como grupos distintos a estos delfines a lo largo de la costa? Y sí, fíjense que sí, que el grupo de Buenos Aires come muy particular y bien distintivo de lo que come, por ejemplo, lo que estuvo comiendo en el varamiento masivo o en el Golfo San José. Entonces, ¿a qué vienen estos gráficos? A mostrarle que por más que los animales se solapan, hay una cierta diferencia que hace que tengan sus nichos tróficos o isotópicos diferentes y puedan vivir en simpatría con otros delfines, y que estos grupos, estas elipses, también me permiten a mí pensar de que mi población está estructurada a lo largo de la costa. Muestro lo que le decía recién, nosotros en el 2018 tuvimos un varamiento masivo, el primer varamiento masivo de delfín común acá en, ya termino, por si me estoy yendo mucho, la verdad que no sé la hora, un varamiento masivo de 69 animales acá en la playa del Doradillo, para los que hayan venido alguna vez, una playa que está a 13 kilómetros de Puerto Madryn. Los delfines eligieron varar un domingo de Pascua, lo cual estuvo colapsada, hubo que cerrar caminos porque toda la gente quería ir a ver. De esos 69, 46 vararon y se murieron, no se los pudo recuperar, no se los pudimos liberar. Entonces lo que hicimos fue, como primer medida, una vez que estaban en playa, ponerles una placa para diferenciarlos, para identificarlos. Le hacíamos un corte acá en la boca y le pasábamos un cable con una chapa. Después lo que hicimos fue determinar el sexo, porque para qué íbamos a echar molecularmente si los teníamos ahí, a levantar la cola o darlos vuelta y mirar si era una hembra o si era un macho. Tomamos muestras de piel de las aletas rápido, como para obtener la información para hacer genética y para hacer isótopos estables. Y también fotografiamos las aletas para poder identificarlos individualmente, porque nosotros, fíjense que acá yo les puse varamiento masivo, el rombo celeste, y el otro triangulito fucsia dice biopsias. Nosotros salimos constantemente al agua a navegar y tomamos muestras tanto de delfín oscuro, delfín común, de los cetáceos que aparezcan en nuestra zona. Entonces pudimos ese verano, todo ese enero, febrero, antes del varamiento masivo, salir habíamos hecho campañas, entonces pudimos ver, fíjense que el grupo del varamiento engloba a los individuos que fueron muestreados por la biopsia. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Qué les quiero mostrar? Que nosotros pudimos identificar que el grupo que varó fue el grupo que estuvimos viendo desde diciembre, y el grupo había varado en marzo. También hicimos después las comparativas con las aletas que nos permiten identificarlos individualmente. Entonces, bueno, una vez que los teníamos ya todos levantados de playa, los guardamos en una cámara, y lo primero que se hace cuando vamos a arrancar una necropsia es tomarle todas las medidas externas. Se sigue el protocolo de Norris 1969,
Es como el que más estandarizado, más comúnmente se usa. Se toman las medidas externas, se buscan cicatrices, tanto de mordeduras, por ejemplo, una mordedura de una orca, tranquilamente podría haber sido esto, o un encuentro con una hélice que haya ya estado cicatrizado. O sea, se buscan señales tanto de lesiones hechas por alguna actividad antrópica o por algún depredador natural. En este caso tendría que ser la orca. Después se llenan todos los datos de disección y se toman muestras para un montón de líneas de trabajo, tanto de patrones generales para la biología, reproducción, ecología trófica, genética, contaminantes, biotoxina. También se estudia la ecología parasitaria. O sea, una vez que uno hace la necropsia, se toma la mayor cantidad de información que se pueda, dependiendo del estado de descomposición que tenga el animal. En este caso, como fue el primer avistamiento masivo de delfines comunes en Argentina, la Comisión Ballenera Internacional nos solicitó que participe la doctora Marcela Ward, que ustedes la deben conocer porque viene un poco del lado de ustedes, de los veterinarios, y ella es representante dentro del panel de expertos de varamiento de la comisión, con lo cual ella también formó parte de las necropsias. Y lo que hicimos fue, de esos 46 animales que se iban a necropsiar, 15 animales se tomaron como una muestra para poder chequear si el varamiento estaba dado porque los animales estaban enfermos. Entonces se exploró la existencia de la influenza, el morbillivirus, la toxoplasmosis y la sarcoidosis. Estos son unos ejemplos de las necropsias. La verdad que trabajamos un montón. Y una de las particularidades que pudimos encontrar a raíz de este varamiento es que por bibliografía se creía que la reproducción es estacional en pequeños cetáceos y que está atada a la primavera y el verano. Y sin embargo, nosotros en este varamiento tuvimos 5 hembras preñadas con distintos tiempos de gestación. Fíjense que vamos desde 5 o 3 milímetros a un feto casi a término. Entonces, esto nos dio un indicio, de hecho está enviado a publicar, que no existe estacionalidad, sino que la actividad reproductiva es constante a lo largo de todo el año. Y esto tiene que ver con un poco que los delfines comen todo el tiempo, no tienen una limitación con respecto o en comparación con los pinípedos con las estrategias de alimentación. Porque los pinípedos, al tener su reproducción en tierra, los machos en la época reproductiva no se alimentan. Y la hembra empieza a hacer pequeños viajes de forrajeos dependiendo del estado de la gestación o si ya tiene el cachorro. Los delfines no tienen esa limitación. Entonces, al poder tener energías para sobrellevar el gasto, el costo que le genera la gestación y la lactancia, lo compensan con el tener disponibilidad de alimento todo el tiempo. Y gracias a este varamiento pudimos ver que las distintas estadios en la gestación nos indican que la reproducción se da todo el tiempo. Bueno, entonces usted dice, bueno, ¿de qué se murieron los delfines? Todas las enfermedades dieron negativas, no se encontró ninguna muestra positiva ni para influenza ni para morbillivirus, que son las enfermedades más frecuentes en cetáceos. Probablemente haya sido una acción de un esquive a los predadores. Ahí le puse un videíto de unas orcas comiendo. Es un delfín oscuro, pero pasa lo mismo con los delfines comunes acá en Golfo Nuevo. Entonces, un poco que uno siempre tiende a pensar que los varamientos vienen asociados porque los animales están enfermos, no, y probablemente los eventos antipredatorios hagan que estos animales varen o se encuentren en esa desesperación de huida con las playas y queden varados, pero bueno, nos ha permitido poder avanzar un poco en el estudio de estas especies. Gracias. Bueno, ahora vamos a proceder a la lectura de las preguntas. Mientras tanto, todavía no hay ninguna pregunta, pero porque está con un poco de delay la transmisión, así que mientras tanto les recuerdo que la charla va a quedar grabada en el canal de YouTube para los que entraron durante la transmisión, la van a poder ver después.
Y bueno, están todos invitados a la próxima charla el viernes 16 de diciembre con Juan Pablo Loureiro. Tercera y última charla. Voy a ver si alguien hizo alguna pregunta en el chat. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, desde ya agradecerte a vos, Rocío, por el interés y la participación. La verdad que nosotros como grupo que se dedica a tratar temas de fauna silvestre es muy importante y está muy bueno que expertos como ustedes quieran participar para dar estas charlas a todo tipo de estudiantes, veterinarios ya recibidos, población, público en general, así que muchísimas gracias por eso. Bueno, yo les agradezco la invitación. Quizás justo hoy, después de un partido de Argentina, costó un poco más ponerse un poco de venir a escuchar una charla para esto, pero bueno, tienen mis mails, me pueden escribir, yo no tengo problemas y a disposición de ustedes si en algún otro momento también quieren repetir o hablar de otras cosas, yo encantada. Muchísimas gracias. Genial. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. Así que ya saben, los que tengan preguntas o vean este video después en un futuro, ahí están los correos de Rocío para que se puedan contactar con ella si tienen alguna consulta. Así que bueno, Rocío, nos estaremos contactando en futuras ocasiones.